Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Vamos a disponernos nuevamente, aunque yo sé que ya tuvimos una enseñanza en esta mañana, pero vamos a continuar estudiando la Escritura, hermanos, para que podamos nosotros seguir adelante, mis hermanos. Este mensaje que vamos a estudiar es un mensaje importantísimo por lo que va a decir los versículos. Pero antes que nada, hermanos, vamos a ir a Dios en una oración. Bendito Dios Todopoderoso, alabado sea tu nombre, Señor. En esta mañana, Padre, te pedimos que tú nos des el alimento espiritual, Padre, nos des la fuerza, Señor, nos des la sabiduría, Señor, para permanecer, Señor, siempre en tu camino, Señor. Esperamos, Padre, que tú nos abras pasos, Señor, y que siempre, Padre, estés con nosotros, Señor, hasta el fin de nuestros días, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, el más grande, el más pequeño, Padre, para que podamos, Señor, lograr, Señor, poder entrar en aquel lugar celestial que tienes preparado para cada uno de nosotros, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos de tu sabiduría, Señor, pero más que todo, Padre, también de tu misericordia, Señor, para que podamos seguir siempre adelante, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Prepare sus Biblias, hermanos, en el libro de Juan, en el capítulo 15. El libro de Juan, el capítulo 15, hermanos, es un capítulo que lo hemos estudiado en muchas ocasiones, pero vamos a ver lo que podemos extraer en esta mañana de este capítulo. En el libro de los Hebreos 9:27, hermanos, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y luego dice después de esto, el juicio. Y no hay ningún problema con eso. Nosotros no nos escandalizamos por eso, porque sabemos de antemano que un día vamos a morir, vamos a partir, vamos a dejar este cuerpo. Nadie se escandaliza por eso. Pero ¿qué pasaría, hermano, si el día de mañana usted o yo dejáramos de existir? Póngase a pensar en eso. ¿Qué pasaría si a usted le dicen, ¿sabes qué? Mañana vas a dejar de existir. Eso nos va a hacer reflexionar y nos va a hacer pensar qué haríamos nosotros en ese momento, hermanos. Abramos nuestra mente, nuestro corazón. ¿Qué sería lo primero? ¿Qué le viene a la mente a usted, hermano, si le dieran esa noticia? Los que tenemos hijos, los que tenemos padres, los que tenemos amigos, ¿qué haríamos? Inmediatamente sacaríamos el teléfono y empezábamos a comunicarnos y decirle, ¿sabes qué? Mañana me voy. Fue un placer haberte conocido. Usted póngale lo que usted quiera. Pero ¿cuál sería su legado, hermano? ¿Qué recomendaciones le daría usted a las personas? ¿Qué recomendación le daría usted a sus hijos, a su esposa, a su padre, a su hermano? ¿Qué le recomendaría si usted supiera que va a dejar de existir? Precisamente en el libro de Juan, hermanos, en el capítulo 15, vamos a encontrar versículos, hermanos, que nos van a ayudar a nosotros a entender cómo podemos nosotros aprovechar el tiempo. El versículo 1 del capítulo 15 nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí, hermano, es donde viene la palabra en la cual nos vamos a estar basando. Permaneced, dice, capítulo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Fíjese el versículo 4,
En solamente este versículo nos menciona 3 veces la palabra permaneced, permanezca, permanece, permanecéis. Note el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, fíjese, ahí la tenemos de nuevo. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece, fíjese, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Hasta el versículo 7 estaremos llegando nada más, hermanos, en este estudio. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Dese cuenta, hermano, que en solamente 7 versículos la palabra permanece se menciona por 7 ocasiones. Lo cual quiere decir, hermano, que el mensaje principal del Señor Jesucristo en estos 7 versículos es precisamente hacernos saber y entender eso, hermano. Permanecer. Amén. El Señor Jesucristo, hermano, cuando está hablando estas palabras en el libro de Juan, capítulo 15, va a ser precisamente la noche antes, fíjese, de ser entregado. Una noche antes de que el Señor Jesucristo sea entregado, precisamente por eso el Señor está diciendo, permanezcan, permanecéis. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, es precisamente, serían las palabras precisas que nosotros le dejaríamos a nuestros seres queridos. Si es que tenemos el Espíritu de Dios, si es que hemos entendido la salvación, si es que hemos entendido el verdadero propósito del Señor Jesucristo, podemos asegurar que las palabras de nosotros serían esas. Hijo, por favor, permanece en el camino del Señor. Esposa, permanece en el camino del Señor. Hermanos, congregación, permanezcan en el camino del Señor. La única diferencia, hermano, que nosotros no sabemos cuándo vamos a dejar de existir. Pero el Señor Jesucristo sí lo sabía. Entonces nosotros, hermanos, no podemos pasar por alto eso. No nos vamos a esperar tampoco a ver cuándo nos dicen qué día nos vamos a morir. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar cómo será su muerte. Si será una muerte súbita inmediatamente o una muerte premeditada. Hay personas, incluso cristianos, que se les han dicho, hey, tiene solamente 4 meses, 5 meses de vida. Yo no sé cómo tomaría usted eso. Hay algunas personas que dicen, yo no quiero saber cuándo me voy a morir. Y otros dicen, yo sí quisiera saber cuándo me voy a morir, para prepararme, para despedirme. Pero esa decisión no la tenemos nosotros, hermano. Precisamente por eso es muy importante escudriñar la palabra del Señor y tomar en cuenta estas indicaciones de parte del Señor Jesucristo. Amén. Viene siendo, hermanos, como un mensaje de despedida, un mensaje de ánimo. Volviendo al versículo 1, hermano, el Señor empieza diciendo, yo soy la vid verdadera. La palabra verdadera, hermano, tiene mucha importancia en este versículo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando leemos, por ejemplo, el libro de Isaías, de Jeremías, ellos comparan al pueblo de Israel como una vid. Amén. Pero lo que pasó con esa vid, hermano, que
dio uvas silvestres. ¿Por qué? Porque se pervirtieron, se descarriaron del camino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo está mencionando esto diciendo: yo soy la vid verdadera, no como la pasada, porque se dio un fruto que no correspondía a lo que se pedía. Y luego lo siguiente, hermano, dice: y mi Padre es el labrador. También esas palabras, hermano, nos cierran un aspecto, unas cosas bien importantes allí. ¿Usted sabe cuál es el trabajo de un labrador, hermano? El trabajo de un labrador en una viña, en una vid, es, fíjese, abonar la tierra. Pero hay dos principales cosas muy importantes que un labrador hace. La primera, fíjese, es cortar la hierba mala. Eso es lo que hace un labrador. Quita la hierba mala para que no estorben el crecimiento de la vid, de la viña. Amén. La otra cosa importante y fundamental que hace el labrador es la poda, hermano. La poda. Le va cortando ahí lo que estorba, lo que no es necesario. Se dice que los viñadores a las viñas las abonan y las podan por 3 años, hermano, hasta que empiecen a dar su fruto, para que en el 4.º año den un fruto gigantesco, un fruto en abundancia. Pero lo importante es esto, hermano. El labrador, ¿quién es? Es Dios. Entonces, este versículo nos pone a pensar y nos hace entrar en este pasaje diciendo que el Señor Jesucristo, o Dios mismo, mientras permanezcamos en el camino del Señor, mientras permanezcamos unidos al Señor Jesucristo, Dios nos está podando. Pero también puede llegar el tiempo que nos puede arrancar, hermano. Nos puede cortar. No está diciendo que nos va a dar una arreglada, a ver si nos enderezamos. Está diciendo que lo va a cortar, lo va a arrancar. En otros versículos dice que lo va a cortar. Dice también que el hacha ya está puesta. Todo árbol que no dé fruto será cortado y ¿qué? Echado al fuego. No está diciendo que va a venir a darle una arregladita. A lo mejor lo hace al principio, pero después de un determinado tiempo, ¿sabes qué? ¡Pum! Fuera. Este árbol no da fruto. Note el versículo 2. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Fíjese, para que dé más fruto. Pero acuérdese que el labrador, hermano, usa ciertos utensilios, ciertas herramientas para podar. Y algunas de esas puede ser un cuchillo, un machete, unas tijeras, un alfanje, un hacha, qué sé yo. Y tome usted en cuenta, hermano, que la planta, la vid, en cada corte, ¿qué va a pasar? Va a sufrir, va a pasar por un momento de dolor. No me diga que si a usted le cortan el dedo no le va a doler, ¿verdad? Lo único que no nos duele cuando nos cortan es el pelo, ¿verdad? O cuando se nos cae. Pero la planta, hermano, es una planta que tiene vida. Pero si el labrador no la poda, la planta no se va a desarrollar como el labrador quiere. No va a dar un fruto como el labrador quiere que lo dé. Amén.
Y muchas de las veces, hermanos, eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Nos vamos agarrando ¿cómo le diré? Vamos creciendo de una manera que no es favorable. ¿Y qué va a hacer el labrador? Le va a cortar. Y ese corte es posible que nos duela. Pero ¿sabe qué va a pasar después? Vamos a dar un fruto grande, a manos llenas. Un crecimiento como el labrador quiere que lo demos. Amén. ¿Por qué? Porque si el labrador no hiciera ese trabajo, hermano, tal vez seríamos un árbol frondoso, pero con pocas uvas. O sea, con poco fruto. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo iba camino por ahí y encontró una higuera y buscó fruto y no había fruto? ¿Y qué le dijo? La maldijo. ¿Y qué pasó con la higuera, hermano? Se secó, fíjese. Se secó. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que seamos unos árboles fructíferos. Fíjese, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjese el versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Hermano, lo primero que tenemos que hacer nosotros como cristianos es reconocer, fíjese, que sin el Señor Jesucristo nosotros no somos nada, ¿verdad? ¿No dice Mateo 5:39? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Primeramente. Eso es refiriéndose a las cosas. Y dice, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero hoy en día, hermanos, es posible que nosotros no reconozcamos al Señor Jesucristo como único Salvador. ¿Amén? ¿O no amén? Bueno, si no quiere, no diga amén, porque estamos hablando de una cosa que no debería ser, ¿verdad? Deberíamos reconocer al Señor Jesucristo como la única vid. Amén. Hemos tenido muchos ejemplos de nuestro hermano cuando nos explica esta parte de la Biblia. Cuando usted corta el racimo, ya, se acabó la fuente, se acabó el nutriente, se acabó la vida de ese racimo. Y nosotros, como ya hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que permanecer allí, hermano, siempre, siempre. Por eso el Señor Jesucristo está recalcando en estos 7 versículos 7 veces la palabra permanezca, permanece, permaneced. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sabe, hermano, sabe perfectamente que podemos ser desgajados, pero no meramente que lo haga Él, sino por los méritos de nosotros mismos. Cuando menos la vid, hablando de la planta, ella no decide si quiere crecer o no. Y nosotros sí, hermanos. Nosotros sí tenemos esa, ¿cómo le diré? Privilegio de poder decidir qué tanto fruto podemos dar o no queremos dar fruto definitivamente. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, y tenemos que tener cuidado nosotros cuando nos vamos a referir al fruto.
Usted no crea que porque le ha ido muy bien en su vida, hablando económicamente, usted ha logrado sus propósitos. Usted es una persona ¿cómo lo podríamos decir la palabra? Es una persona que triunfadora, hablando en el aspecto terrenal, en el aspecto económico. No necesariamente son estos frutos a los que se refiere, hermano. Muchas personas, a mí me ha tocado personalmente que dicen: oh, a mí Dios siempre me bendice, Dios me ha bendecido grandemente. Y luego le pregunta a uno: bueno, ¿y en cuál iglesia te congregas? Oh, dice, ya tengo 2 meses que no voy. ¿Qué nos da a pensar eso, hermano? ¿Se acuerda de Gálatas 5:22? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza. ¿Qué dice? Contra tales cosas que no hay ley. Entonces, para que nosotros distingamos los frutos, hermano, solamente hay que leer la Escritura, ahí los tenemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y la otra cosa, hermano, es permanecer hasta que Dios nos llame o hasta que Él venga. Amén. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, al principio yo lo hice, podemos decir: bueno, yo pienso que no he dado fruto. A veces pensamos que porque hablamos la palabra de Dios y nadie se arrepiente, nadie se convence, pensamos que no estamos dando fruto, hermano. Pero eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde es predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas. La Biblia dice que Dios da el crecimiento. El Señor Jesucristo se refiere aquí fundamentalmente a permanecer, que tú no te muevas de ahí. Amén. En 2 de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2, dice que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar. Fíjese, ni por carta, ni os conturbéis por palabra, ni por carta. Dice, en el sentido de que la venida del Señor está cerca. No, que no nos dejemos mover por ningún motivo, hermano. Ni por la crisis económica, ni por esto, ni por lo otro, ni por la enfermedad. Por ningún motivo debemos de cambiar nuestro pensamiento. Vamos a sufrir, vamos a enfrentar tribulaciones, vamos a enfrentar pruebas difíciles, hermano. Pero esto solamente podemos salir vencedores solamente si estamos ligados al Señor Jesucristo, que es la vid. Amén. Acuérdese de los apóstoles. El Señor Jesucristo, mire, vamos a ir a Mateo capítulo 9. En Mateo capítulo 9, hermanos, capítulo 10, versículo 1, nos dice el encabezado, el título dice: elección de los 12. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fíjese, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo; Juan su hermano; Felipe, Bartolomé; Tomás, Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; y Simón el cananista. Y luego fíjese el último: y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Esto, hermano, nos pone a pensar, fíjese, que es muy probable que nosotros pensemos que porque estamos en la iglesia estamos ligados a Cristo. Pero acuérdese que Judas
estaba en medio de los 12 apóstoles, comía con el Señor, dormía con el Señor, y aún así fue cortado. Fíjese, no dio fruto. Lo cual quiere decir, hermano, que nosotros podemos caer en un estado de ser unos cristianos supersticiosos. O sea, que podemos estar enrolados en algún ministerio, que podemos estar inmiscuidos en algún trabajo en la iglesia y podemos aún estar asistiendo a la iglesia, pero estar fuera de Cristo. ¿Verdad? Porque lo vemos en Judas. Además, Judas traía la bolsa del dinero. El interés de él era que le cayera dinero ahí, porque ¿sabe por qué? Porque él le sacaba. ¿Cómo dice, hermano? Sí. Y al final fue y entregó a Cristo por 30 monedas de plata. Fíjese. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no porque estemos en la iglesia, no porque sepamos bastante Biblia, quiere decir que ya somos pámpanos ligados a Cristo. O sea, son partes fundamentales, pero esperemos que no suceda lo que sucedió con Judas. ¿Sabe cuándo nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando llegue el peligro, cuando llegue la prueba. ¿Qué nos pasó ahora que llegó el COVID-19, hermano? ¿Vale? A correr, a escondernos. Ahora, imagínese usted que supiera que el día de mañana va a morir, pero que no esté ligado a Cristo. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué serían las primeras cosas que nosotros haríamos? O sea, nuestra conciencia nos está diciendo, hey, no estás bien delante de Dios, porque todos sabemos, hermano. No podemos nosotros mentirle a nuestra propia conciencia. Nadie puede hacer eso. No podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Verdad? Entonces, como no sabemos el día que vamos a partir, constantemente tenemos que estar ligados a Cristo. Y Cristo es el que nos va limpiando, hermano, cada día. Amén. Esa bonadita, esa cortadita de hojas secas, de gusanitos que andan ahí comiendo las hojitas allí, el Señor Jesucristo las va a cortar. Y eso podríamos compararlo, hermano, con errores que nosotros cometemos, de los cuales después nos arrepentimos, ¿verdad? Ay, se me salió una mala palabra delante del hermano. ¿Qué no se supone que ya debo de tener dominio propio? ¿Verdad? Bueno, veámoslo de esa manera. Pero eso no quiere decir que estamos fuera de Dios. Precisamente la podada, la limpiada es para corregir, ¿verdad? Allá en el libro de Romanos, hermano, no sé si lo traigo apuntado, pero creo que es en el capítulo 10, donde dice que soportéis la corrección del Todopoderoso, ¿verdad? Así como Dios nos ama, corrige a su Hijo, por amor. Dice, no menosprecies la vara de corrección del Todopoderoso. Entonces, a veces, hermanos, enfrentamos una situación dura, nos pasan cosas en nuestra vida y decimos, Dios me está castigando, ¿verdad? Eso es lo primero que nos viene a la mente.
estoy mal delante de Dios, algo hice mal, por eso me pasó esto. Algo no estoy haciendo bien. Y hasta cierto punto puede que tenga razón. Pero si el labrador mira que la rama se va desviando, ¿qué va a hacer? Le va a cortar. Y eso nos va a servir a nosotros, hermano, para entrar en razonamiento. Amén. Entonces, por eso es muy importante, hermano, permanecer en el Señor Jesucristo. También en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 32 en adelante, dice que Dios nos ha hecho ¿qué? Más que vencedores, fíjese. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, dice, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni nada nos podrá separar, dice, del amor de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de nosotros, hermano, es que a veces no queremos permanecer. El Señor Jesucristo conoce nuestras acciones, hermano, conoce nuestros pensamientos. Por eso, como principal motivo, se está encargando el Señor Jesucristo de decir: permanezcan, permaneced, permanezcáis. Así es de que, mi hermano, si por algún motivo usted piensa que ha andado descarriado o ha andado medio frío, medio tibión ahí, como que sí y no, hermano, es momento de que nos alineemos. Y estoy hablando en general, propio mismo, yo también, incluido, porque la palabra es general. Si pensamos que nos andamos desviando, hermano, es tiempo de pegarnos a la vid. Es tiempo de dar fruto. Para que no venga el labrador y nos corte. No nos vaya a agarrar, como decía el hermano de allá de Colombia, nos agarra la pelona, nos agarra descuidados. Ahora, otra cosa importante, hermanos, ¿qué significa para nosotros esa vid? Fíjese, algunas personas piensan que su vid es su cuenta de banco. Fíjese. Otras personas piensan que su vid es la educación, la preparación académica. Otras creen que su vid es la popularidad, la fama. Otros piensan que su talento personal. Otros creen que la iglesia es su vid. Otros creen que la vid son ellos mismos. O sea, hablando de una manera egoísta. O sea, yo, para mí todo, ¿verdad? Yo trabajo es para mí, yo hago es para mí. Eso no es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. El Señor Jesucristo nos enseña a hacer primero ¿por quién? Por los demás, ¿verdad? A ser servidores. Por último, hermano, ya casi para terminar, otra cosa bien importante. El versículo 7. Si permanecéis en mí, fíjese, y mis palabras permanecen en vosotros, fíjese, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Otro punto bien importante de este pasaje. A veces nosotros estamos aquí, hermano, venimos, se hace la pregunta por las peticiones y siempre estamos constantemente trayendo peticiones delante de Dios. Está bien, no hay ningún problema. Pero ¿qué hay que hacer, hermano? Primero, para recibir lo que pedimos. ¿Qué es lo que debemos de hacer primero? ¿Vale? Permanecer ligados al Señor Jesucristo. Amén. Si pensamos que podemos permanecer en Cristo, tomando nuestras propias decisiones allá afuera, sin congregarnos, sin escudriñar la palabra de Dios, ya vamos ganando por otro lado. Amén.
Porque acuérdese que allá en Hebreos 10:26 en adelante, mire lo que dice. Hebreos 10:26 en adelante, fíjese lo que dice. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, esto es despuesito del versículo 25, hermano. Fíjese, el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Pero el 26 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar al adversario. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, dice el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Esperamos, hermanos, que ninguno de nosotros nos encontremos en esta situación. No debemos de hacerle afrenta al Espíritu de gracia, porque no vaya a ser que nos metan un tijerazo o la hacha ya para sacarlo definitivamente. En este mensaje, hermanos, principal, la parte fundamental es que permanezcamos. Con el hecho de permanecer, hermano, en este trayecto, estamos ya dando fruto. Amén. Si las personas que usted les ha hablado el evangelio no han querido escuchar, ese ya no es asunto tuyo. Nosotros tenemos que permanecer, porque hemos entendido el concepto y el llamado de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si usted, amigo que nos visita, joven que escuche la palabra de Dios y quiere permanecer a la vid que es Cristo Jesús, hoy es el día, hermano, hoy es el momento. A veces decimos, no debemos de presionarlos, no debemos de puchar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros amigos a que se bauticen. No debemos, pero tampoco deberían ellos dejar pasar tanto tiempo. Amén. Este mundo que vivimos cada día es más peligroso. Y el tiempo se va cortando para nosotros. Por último, hermanos, vamos a leer un versículo que está en 1 Corintios 15:57. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, ¿qué dice? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes y permaneciendo, vamos a agregarle, y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Así es de que, mi hermano, si andas por ahí sin trabajar, si andas ahí dioquis, como dicen, no vas a sacar nada bueno. Mejor entra a la obra del Señor y empecemos a trabajar para que podamos recibir el pago. Sin trabajo sabemos de antemano que no hay salario, ¿verdad? Así es de que debemos de trabajar también en la obra del Señor. Así es que yo les invito, les animo. Espero que este mensaje, hermano, nos haya dado ánimo, nos haya dado motivación para seguir adelante y permanecer hasta que el Señor Jesucristo venga. Que Dios los bendiga, hermano.